Buenas, buenas. Domingo 29 de marzo, 10:49 de la mañana. Un poquito tarde, pero siempre de mañana. Estamos grabando Convergencia, que lo estrenamos en un ratito. ¿Cómo está Ana Cris? Todo bien, Richard. Saludos a todos. Hoy salimos tarde, pero salimos. Como siempre, es un gusto y un honor estar con ustedes, costarricenses. Para todos nosotros, bueno, para nosotros dos siempre es un placer estar aquí con ustedes. Sí, sí, para todos nosotros, Para dice Ana todos, Cris, para así todos. mismo. Bueno, vamos a ver. Primero que todo, creo que sería importante anunciar. Existe la posibilidad de que publiquemos un programa el día miércoles, dependiendo cómo acontezca La semana. situaciones, ¿verdad? Lo que suceda, dependiendo de lo que suceda en los primeros días de la semana entrante. Ok. Y sí creo que va a ser como un poquito difícil que hagamos un programa para de hoy en ocho, ¿cierto? Sí, porque es que todo está cerrado. Todo lo que nos genera información está cerrado. Están de vacaciones, entonces va a haber una baja de información, pero igual vamos a estar pendientes para ver qué se genera. Exactamente. Y también para que la gente pues descanse un poquito y vea sus películas de Semana Santa y Sí, duerman y vayan pues los que van a procesiones, que vayan a procesiones. O sea, es una semana para estar un poquito en un modo diferente. Pero en este momento no. en este Entonces momento vamos no. a iniciar con un resumen de lo más importante de lo que ha pasado durante esta semana. Ajá. Este primer video viene con Doña Pilar y habla sobre el tema de crucitas. Rapidito una ambientación, Ana Cris. Correcto, todos los lunes se hace una actualización de los proyectos más importantes con algunos diputados. Doña Amelia Rueda, pues hace ese ejercicio muy interesante. Y entonces aquí doña Pilar Cisneros, dentro del tema de Crucitas, habla sobre la actualización del proyecto, lo que se dio precisamente durante esta semana. Escuchémosla y después les termino de poner en contexto. Perfecto, entonces vamos a escuchar un pedacito de este video y lo comentamos. Así es. Pero vea, doña Amelia, en relación con la resolución de la sala cuarta, nadie está obligado al imposible. ¿Y por qué le digo esto? Porque en este momento ya Seguridad Pública está invirtiendo o gastando, no sé cómo lo quieran ver, $1 millón al mes. Es lo que nos cuesta como país mantener cierto orden ahí en la zona, porque es imposible controlar a la cantidad de oreros ilegales que hay ahí. Imagínense que ya don Mario Zamora, el ministro de Seguridad, lo ha dicho claramente. Si yo tuviera que realmente tener un control un poco mejor de lo que tengo ahora, tendría que destinar el 75 o el 80% de toda la fuerza pública, sacarla de las comunidades, de las provincias, etcétera, y mandarlas ahí a la zona norte, a Crucitas específicamente. Vean, Costa Rica definitivamente no es un país que tenga vocación de minería a cielo abierto, no la tiene. Es un hecho que si usted hiciera una encuesta ahora, la mayoría de los costarricenses dirían no. Pero hay que enfrentar algo que ya es un hecho. Ahí están miles de oreros perforando por donde quieran, imposible de controlar. Nicaragua ya tomó control de sus minas de oro, dando la concesión a una empresa china. Entonces, ¿qué pasó con todos los oreros nicaragüenses? Se vinieron para Costa Rica y se van a seguir viniendo, es imposible. Y el Frente Amplio, que tanto se llena la boca diciendo que ellos son ambientalistas y que quieren proteger, es imposible. Lo que está, doña Meli Costarricenses, entiendan, ya está el daño hecho. Es el daño ambiental más grande que ha sufrido este país. Y la pregunta es, ¿queremos seguir con eso o queremos frenarlo? No hay más remedio darle concesión a una empresa que sepa que explote el oro de una manera ambientalmente responsable lo más que se pueda, que deje parte de esa riqueza que nos pertenece aquí en Costa Rica y con eso terminamos con ese montón, miles, óigame costarricenses, son miles de oreros y todos los días llegan más y ya están contaminando hasta el río. No puede ser, ¿verdad? El río San Juan. O sea, es una barbaridad. Y finalmente yo creo que si el Frente Amplio es patriótico, va a tener que ceder en ese sentido, porque no podemos permitir que eso siga así. Y de verdad, doña Amelia, yo felicito a los compañeros de la Comisión Alajuela, les reconozco su interés y el trabajo que están haciendo, y yo sí tengo fe de que vamos a poder, ojalá no
solo el primer día, sino también el segundo día de mociones 137 y dejarlo listo para que se discuta tal vez en el plenario en el próximo Congreso. Cruzo los dedos por Costa Rica, por el ambiente y por el derecho que tenemos los costarricenses de disfrutar de ese oro que nos pertenece. Muchas gracias. Ana Bueno, Cris, creo que, a ver, don Mario Zamora fue el octavo mandamiento en esta semana, ¿verdad? correcto. Y, si no me equivoco, fue esta semana. Es que como que los días Sí, fue en han esta pasado muy semana rápido. y ahorita los pongo porque es que él va al octavo mandamiento. Ajá. Entonces, el punto es el siguiente. Se le preguntó a don Mario Zamora exactamente cuántos policías necesitaría para cumplir el mandato de la Sala Constitucional de resguardar la zona de Crucitas, Ujú, sin tomar en cuenta Conchuditas. ujú. ¿Ok? O sea, digamos, son dos sectores, Crucitas y Conchuditas, pero inicialmente el problema era en Crucitas, ya se extendió a Conchuditas. El fallo de la Sala Cuarta, según entiendo, abarca únicamente la problemática en Crucitas. Crucitas. Según lo que indica don Mario, para cumplir el mandato de la Sala Constitucional de darle cobertura y seguridad y vigilancia a la zona para que no se pasen personas de Nicaragua y comiencen o sigan haciendo el desastre ecológico que están generando, entonces tendría que mandar a toda la policía del gran área metropolitana, que son aproximadamente 7.000 efectivos. Ujú, Ok, correcto. vamos a establecer una idea. ¿Qué dice la Sala Constitucional? Lo que debería hacer el Ministerio de Seguridad Pública, no lo que debe hacer, es diferente. Porque si se establece que eso es lo que debe hacer, es una orden, entonces le está diciendo, deje sin policía, sin fuerza pública al Valle Central y mándelos a todos allá a Crucitas. ¿Ok? Exacto. Ese es el mandato. Lo que debería es el ideal. Ujú. Lo que debería hacer es tener un montón, 7.000 policías ahí metidos en Crucitas, una comunidad llena de policías para resguardar la zona. De ahí sí, si hubieran 7.000 policías armados, preparados y listos para poder destacar a esa zona o despachar para esa zona. Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar, los fallos de la Sala Constitucional, ¿a qué responden? ¿A una orden o a una visión de lo que debería ser en términos ideales? Porque también le dijo al Ministerio de Salud que tenía que velar por la salud del área. Y el ministerio dijo, ya lo hacemos. Le dijo a la Ujú, IA que tenía que ir a llevar agua en cisternas. Y la IA dice, ya lo ya lo hacen. hacemos. Ujú. ¿Verdad? No me acuerdo a quién más le dijo también que tenía que hacer algo. Y también salió diciendo la institución, Acceso de caminos, que ya lo hicieron también. Hubo un ya, acceso. ya se hizo. Entonces, es como retórico. Vamos a ver, quiero cerrar con esto. De repente a nivel de comunicación suena interesante que uno diga o que los medios de comunicación digan, uy, la Sala Cuarta ordenó al Estado proveer agua, caminos, seguridad y ¿cuál era el otro? Eh, Contaminación de agua, estar proveer. vigilantes en el Ujú, tema de salud, ¿verdad? ok. Ujú. Y entonces uno dice, wow, sí, lo mandó a solucionar las cosas, pero espérese, esas cosas ya están sucediendo. Lo que está haciendo es reiterar y reconfirmar qué debe hacer el Estado. Y en términos de seguridad, lo que le está diciendo es, debería tener 7.000 efectivos allá. Pero Por obviamente Dios. no se tienen. Lo que se tienen son aproximadamente 200, tengo entendido. Pero Bueno, no, no, Richard, no. Perdón, perdón, perdón. No, no. Esos 200 era de otro tema, el tema de los puertos y los escáneres. sí, pero no, alrededor son 200, Richard. El contingente que está en Crucitas son 200 efectivos y cuestan $1 millón. ¿Cuánto podrá Mm. costar 7.000 costarricenses? ¿A cuenta de qué? De ahí, la posibilidad del oro que supuestamente hay ahí, de ahí nos lo consumiríamos en menos de un año teniendo un contingente y mientras tanto que el país de ahí que el país arda, porque no va a haber ningún policía que vigile las calles, carreteras y todo el resto del área, pues no va a ser vigilado.
Yo quería poner en contexto que esto que está diciendo Mario Zamora precisamente viene a raíz de la sentencia. Obviamente que está diciendo Richard, precisamente a esos, por eso es que va al octavo mandamiento, donde él expone las posibilidades reales, ¿verdad? Las reales, de poner un contingente ahí más. A ver, costo-beneficio, costarricenses, ¿cuánto nos podría costar en millones de dólares versus la beta que está allí para seguirla cuidando? Y es que ya ahora no solo el tema de la beta, sino el tema de la contaminación, que supuestamente la sala está ordenándole al Estado, pues evitar que eso siga sucediendo y ya se ha establecido hasta el cansancio cuál es el proyecto de ley que podría terminar con esta situación. Yo quería llegar aquí porque precisamente después viene la intervención de don Néstor Chamorro, que es precisamente el presidente de geólogos del Colegio de Geólogos, que pone en perspectiva temas técnicos muy importantes. Y aquí quiero decir una acotación política, porque resulta que durante esta semana se da precisamente lo que dijo doña Pilar a través de la vía 137, es decir, se queman. ¿Qué es que se queman? A través del primer día en comisión se terminan de ver todas las mociones precisamente que ha puesto en contra del proyecto el Partido Frente Amplio. Afortunadamente se vieron. Más adelante, miércoles aproximadamente, se vio en comisión de Alajuela, que por cierto ha estado pues sesionando de forma extraordinaria para poder lidiar con la cantidad de mociones que ha puesto este partido precisamente. A raíz de esto y un criterio técnico que da precisamente el colegio, se da un intercambio muy indebido precisamente de la diputada Priscila Vindas en comisión, donde deja entrever que pueden existir otros intereses. No sé de qué tipo, si eran económicos o algo así, lo que quiso decir la diputada Priscila Vindas e inclusive en declaraciones en televisión, el diputado Luis Diego Vargas estaba muy ofendido a través de esto. ¿Por qué? Porque el trabajo que se ha hecho precisamente en comisión costarricenses ha sido muy arduo. No les quiero explicar lo que ha tenido que sesionar tantas veces esa comisión para poder lidiar con la cantidad de mociones. Y con esto quiero terminar de decirles que a raíz del término de estas mociones, pues la diputada arremete en contra del Colegio de Geólogos y les dice que, como les dije, que si hay algún interés. Entonces, ¿qué pasa? El presidente del Colegio de Geólogos responde precisamente diciendo que no, que esto se basa solamente en términos técnicos y le pide públicamente que se retracte. Que por cierto, no ha habido ninguna respuesta al respecto. Entonces pongamos en perspectiva a don Néstor que nos dice de forma técnica por qué razón y qué es lo que está pasando con la contaminación que se está dando en Cruzitas. Sí, nada más recalcar que hay este fallo de la Sala Constitucional es en respuesta a un recurso de amparo que puso creo que un ciudadano, me Sí, parece, sí, por la, entre comillas, inacción, ¿verdad? O sea, que el Estado podría tener ante la situación que se está viviendo en Cruzitas. Todo el mundo tiene derecho a poner recursos de amparo, ¿verdad? Lo que pasa es que, no sé. ¿Cuál es la utilidad de poner un recurso de amparo, valga la redundancia, amparado puede ser en la ignorancia? Porque si lo que está diciendo es que el Estado no está haciendo nada, en realidad no está informado, porque ya sacamos punto por punto cómo las instituciones comenzaron a decir todo lo que dijo finalmente la sala que teníamos que hacer lo estamos haciendo. Y lo único que dijo la sala que no estamos haciendo es llevar 7.000 policías allá. Eso es todo, sí, ¿verdad? sí. Entonces, por ahí para tener eso presente. Yo tenía por aquí listo donde el señor Chamorro iba a hacer la intervención, pero vamos a escucharlo completo mejor para tener la declaración Panorama, sí. completa. Entonces, nada más aclarar, este fallo de la Sala Constitucional del que estamos hablando viene en razón de un recurso de amparo que puso un ciudadano y pues lo que indica Ana Cris es cierto también. O sea, ya esta semana que está terminando se finalizó el proceso de ver todas las mociones al proyecto de Cruzitas ahí en la Comisión de Alajuela. Y también es importante recordar, otras diputaciones también tenían mociones para ese Sí. proyecto, pero desistieron de presentarlas
ante la urgencia de salir con ese proyecto, salvo el Frente Amplio. El Frente Amplio. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a escuchar qué dijo don Néstor. Hay margen real para revertir la situación. Este nuevo esfuerzo que hace el Colegio de Geólogos, que no es el primero, ya usted históricamente nos citó en todos los esfuerzos que ha tratado de hacer y de plantearle al país desde hace años de años. Todos estos esfuerzos se pierden. Alguien los escucha, lo tomaron en cuenta con el proyecto, los diputados que toquetearon ese proyecto de arriba para abajo, los escucharon o ya perdimos el control. Fíjese que la gente que no está allá, eso es lo que se está preguntando. A ver, el control cada día se pierde más. Ese es el problema. El Estado no tiene capacidad para poder soportar una cantidad de dinero por policías ahí mensualmente. El sistema de salud, con la inmigración de enfermedades que supuestamente se han erradicado, no tiene capacidad cuando cada día hay más personas ilegales que entran al país. Nosotros, hace 6 años, una diputada de Liberación Nacional nos propuso que hicieran un proyecto. Se hizo el proyecto, se manejó el proyecto, fue presentado, se manejó en las comisiones, la Asamblea Legislativa, y al final no se le dio seguimiento al proyecto. Después, otra diputada de la unidad también nos dijo la misma propuesta, manejamos un proyecto, o sea, hemos estado yendo a la Asamblea, yendo a las comisiones, y llega un momento en que se producen posiciones muy ideológicas, no se ponen posiciones estatales, posiciones país. Nosotros no somos un partido político, somos una unidad técnica que hace opiniones técnicas. Entonces, ¿se puede hacer? ¿Se puede parar? Sí, pero tenemos que manejar y sacar un proyecto de ley ya. No es para mañana, porque estamos advirtiendo lo que dijimos hace 16 años. Hace 6 años decíamos que esto iba a ocurrir. No sabíamos la magnitud. El precio del oro subió mucho. Cuando usted tiene algo donde la gente se puede agarrar, sea legal o sea ilegal, si no tiene control, no lo va a poder soportar. Nosotros hablamos hace 6 años y hablamos de 45, 50 hectáreas. Ya subió a 3.000 y ahora potencialmente tenemos 10.000. Entonces, deben los diputados de la Asamblea sacar este proyecto de ley. Es un deber de ellos. Ya nosotros técnicamente hemos tratado de hacer con nuestras limitaciones todos los esfuerzos necesarios. Y no es justo que inclusive en algunos casos se le vienen al colegio como que nosotros estuviéramos ligados a algún interés personal. No, no es así. Es un interés estatal, país. Exacto. Bien, pero ya hemos hablado mucho de los intentos. Solo quiero hacer la mención. Aquí dice el presidente del Colegio de Geólogos, que mientras se discute o se trata de discutir de manera técnica cuáles son las necesidades o por qué es necesario intervenir crucitas para extraer el oro y al mismo tiempo tomar posesión de ese recurso y controlar el tema de seguridad y también controlar el desgaste ambiental que hay. Ahí mismo él menciona que ha habido una resistencia ideológica, ¿verdad? De partidos o de diputados que bajo la ideología, es decir, de me gusta o no me gusta, ¿verdad? Estoy de acuerdo o no con esta situación, de acuerdo a eso es que se ha establecido ese freno y fue hace 16 años que lo venían anunciando. Nada más para Imagínate. subrayar esa idea. Sí, y de 450 a 10.000 hectáreas, ¿verdad? Eso es un dato Exactamente. importante. Sí, pasó de 450 hectáreas a 10.000, o sea, más del 1.000%. Sí, Y que no ha pasado nada, ya sabemos cómo está la situación en este momento, a nivel político, valga decir, a decisión de la Asamblea Legislativa. Sabemos hoy que se ha avanzado, pero que sería hasta la próxima administración que se podría intentar que caminara este proyecto, pero aún así, si ustedes lo han estudiado, este proyecto tampoco es que va a ser la pomada canaria de arreglar todo, ahí hay demasiadas cosas que arreglar. Y si nunca empezamos, sí podemos perder el control de lo que está pasando ahí. Y si sigue aumentando el precio del oro, sí podemos pensar que vamos a perder el control porque no va a haber santo que lo logre. Tiene toda razón. Ese es el punto. Por lo tanto, la ley, lo primero es la ley. Lo segundo, que llegue una empresa que rinda las condiciones
para que esto se pueda lograr y empezar a actuar. Es triste escuchar a costarricenses decir que si aquí en los próximos 2 años significa salga la ley, llegue una empresa empieza las acciones, no ocurre nada, entonces mejor que los inmigrantes, en este caso ilegales nicaragüenses, se lo roben, porque ellos ganan un poco a no ganar nada. Ellos ya tienen contaminado del mundo, que es el hambre. Entonces, como dice un señor en la presentación que nosotros hicimos, nos acostamos en una cuna de oro con hambre. Eso no puede ser. No puede ser que el costarricense haya perdido identidad, que ya el Córdoba se maneje más que el Colón en esa zona. No puede ser. Entonces, tenemos que actuar. Claro, no es una pomada, por supuesto. Aquí lo que se tiene que hacer, salga la ley, búsquese la empresa y empecemos a actuar. Digo, empecemos, porque el colegio, toda la colaboración que necesiten, ahí estará presente. ¿Qué pasa con la contaminación? Hablemos en concreto. ¿Qué pasa con la contaminación? ¿Es irreversible, real? Si hablamos del mercurio vertido, que antes hablábamos de 50 toneladas, más de 50, ahora hablamos de más de 200 toneladas. Si hablamos de que ahora están metiendo cianuro por una razón técnica, que el cianuro tiene mayor recuperación que el mercurio, porque el mercurio recupera hasta el 50%, el cianuro arriba del 90%, se puede remediar. El punto es que todo eso requiere una inversión alta. Lo que pasa es que cada día va a ser la inversión más alta. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a venir? Porque si una empresa va a venir, no va a venir a un favor, va a venir a ganar dinero. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Está bien, gana dinero, pero el Estado tiene que ganar. Ese es el punto. Entonces, si nosotros seguimos que esto vaya avanzando, vamos a tener, sí, cosas e impactos que ya va a ser muy difícil o imposible remediar. Por eso que hemos hablado con tanta vehemencia, solicitándole a los diputados que dejen sus posiciones ideológicas y que pensemos como país. Vean, y eso es importante por ahí de entender y también don Mario lo había comentado en el programa del octavo mandamiento. Resulta que no hay pepas de oro, ¿verdad? Piedras de oro ahí en Cruzitas. Son micropartículas de oro que están revueltas en la tierra. O sea, alguien agarra un puñado de tierra y no va a haber oro ahí. Ujú. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen? Primero le tiraban mercurio y con mercurio se separaban las partículas de oro, algunas, y se iban apartando, ¿verdad? Como el agua y el aceite se hacían, como que se Ajá. separaban, ¿verdad? Pero se recuperaba solo como el 50% de ese oro y había otro tanto que se perdía. Pero con el cianuro logran recuperar como el 90%, o sea, aparta mejor las partículas de oro y las van juntando, juntando, juntando y ahí ya van saliendo las pepitas de oro y van saliendo las onzas y las cotizan y todo ese rollo. Aquí el punto está en que estas sustancias son tremendamente contaminantes, o sea, es un nivel de contaminación eh, Enorme. veneno, nivel veneno, ¿verdad? Pero veneno puro, concentrado, tóxico, no sé, como lo quieran decir. Y eso es lo que en ese momento abunda en el suelo, ¿verdad? De crucitas y me imagino que también de conchuditas. El problema es que bajo el afán ideológico de defender el ambiente y por ese motivo se impide hacer algo que solucione las cosas en Cruzitas, específicamente del Partido Frente Amplio, lo que se está haciendo es frenar una acción que detenga justamente a los nicaragüenses que pasan la frontera y ocasionan todo este desmadre, porque no hay otra palabra, creo, ¿verdad? Este desastre ahí en el sector. Vea qué curioso. Por evitar daño ambiental, estamos permitiendo que exista un daño ambiental más grande. Más grande. Sí, ese es el tema. Y ojo, y todavía, por ejemplo, lo que ellos alegan, hablando de daños ambientales, por ejemplo, lo que está diciendo Richard, hablan del tema de los árboles. Vean, al final yo sé que es muy difícil decir esto, pero hay planes remediales. Por ejemplo, una empresa o con una empresa, usted tiene a quien reclamarle y ellos pueden plantear un plan remedial. Dentro de ese puede ser que de cada árbol que se tale, no sé cuántos ellos van a reponer. Vean qué interesante esto que estamos planteando. Hay planes o hay remedios que no se van a poder,
perdón, no se van a poder dar a corto plazo. Y les voy a decir, por ejemplo, cuál. Este tema que está diciendo del cianuro, Richard, por ejemplo, el señor Néstor, estaba haciendo, porque ellos estudiaron hace poco, esta entrevista viene porque ellos estudiaron, el colegio estuvo hace poco allí y planteó la realidad que está sucediendo. Por ejemplo, dice que hubo huecos, habían huecos que se hacían a 3 metros. Ahora hay pues aperturas de huecos donde están sacando el oro de hasta 40. Entonces dice él que las consecuencias, por ejemplo, para los mantos acuíferos son ya irremediables, ¿verdad? Esos son daños muchísimo peores, no sé si podemos sopesar entre mejor o peor, pero son peores que, por ejemplo, los que está planteando el partido. O sea, no sé si me estoy explicando que esto va a ser muchísimo, va a tener consecuencias muchísimo más grandes. Entonces, eso es un asunto que quería plantearles y pues por supuesto que ahora, inclusive políticamente hablando, han habido pronunciamientos de la Contralora General de la República. E inclusive ya están los periodistas en sitio. Y, por ejemplo, Diario Extra, creo que fue Diario Extra, estuvo allí entrevistando a varios coligalleros. E inclusive había una ciudadana costarricense que tomó el micrófono y le dijo literalmente que ella necesitaba que los diputados de los partidos opositores se pusieran la bandera de Costa Rica y que aprobaran de una vez por todas el desorden que se estaba dando. Pues, ¿quiénes más perjudicados que los ciudadanos de Cruzitas que necesitan, por favor, que ya se solucione de una vez por todas este gran problema? Voy a investigar por mi lado un poquito empresas que se dedican a la minería de cielo abierto con con las técnicas o los proyectos de mitigación ambiental que puedan haber como para entender un poco mejor qué se podría hacer en Cruzitas, ¿verdad? Sí. Pero de hecho por aquí estoy viendo una que se llama Maxam, pero no sé si es específicamente que se dedica a eso. Voy a investigar con más cuidado. En todo caso, pues este no es un tema ideológico, es un tema de seguridad, es un tema de salud, es un tema técnico y es un tema urgente. ¿Ok? No es lo mismo que esté ahí tranquilito, Cruzitas, totalmente virgen, que nadie lo haya tocado y que se sospecha que hay oro, a que en este momento veamos un terreno que parece que hubiera caído una lluvia de meteoritos. O sea, no es correcto frenar una intervención que venga a sostener y contener lo que está pasando. Pero bueno, cambiando de tema, vámonos con Yara Jiménez y el control político. Sí, Ana Cris. porque como ustedes saben, la semana anterior, bueno, y esa también, ha sido pues un tema, ¿verdad? Esto del control político. En unas declaraciones la semana pasada, Yara Jiménez expuso cómo el control político debería de variar. Y aquí, precisamente con doña Amelia Rueda, hace una pequeña entrevista donde precisamente doña Yara explica por qué se da el control político. Resulta que ella hizo un estudio de las actas de una cierta cantidad de tiempo del plenario y entre los tiempos que se pierden, ustedes saben que generalmente tenemos, por decir así, alrededor de más o menos 3 horas por día hábiles para que se dé el plenario. Resulta que el total de esos días deberían ser alrededor de 12, más o menos. Y las horas reales que se utilizan son 7 horas 15 costarricenses. Eso se pierde entre control político, entre que no haya quórum, entre que, bueno, en fin, todas las pérdidas de tiempo que se dan. Y precisamente doña Yara expone esta situación en esta entrevista. Vamos a ver un pedacito entonces de esta intervención y la comentamos. Sí, efectivamente, a raíz de las manifestaciones que hice en una entrevista, pues sí se ha brotado un poco la polémica por parte de las fracciones de Liberación, de la Unidad Social Cristiana, y bueno, de las otras fracciones. Yo creo que aquí es importante, doña Amelia, pues destacar que cuando a uno se le pone un reto, su principal tarea es llegar a estudiar y revisar las cosas. Mire, cuando yo me di a la tarea de revisar el reglamento, que es lo primero que uno como abogado tiene que hacer, si sabe que tiene que llegar
a dirigir, en caso de que así sea, el 1 de mayo, que me seleccionen como la presidenta de la Asamblea Legislativa, pues es revisar el reglamento. Y el reglamento en el artículo 32 hace referencia a los horarios. Si usted ve con detalle, lunes, martes y jueves usualmente cierran a las 18 horas, ¿verdad? Eso es 6 de la tarde. Inician de lunes a viernes a las 2:45, 14 horas y 45. Las primeras medias horas de los lunes, martes y jueves van a ser un proceso de control político. Los miércoles, 1 hora completa. Si ve las sesiones, no siempre se va a iniciar a la misma hora. En algunas ocasiones se retrasan un poquitito más, mientras tienen quórum, recesos. Sumando todo el tiempo efectivo que tienen los diputados actuales para hacer esa dirección, ese proceso de debate, doña Amelia, son aproximadamente 7 horas, 15 minutos a la semana. Evidentemente, cualquier empresa pública o privada, cuando ingresa a una institución, lo que hace es llegar a revisar las cosas, a revisar los tiempos. Entonces, una como ciudadana, sin estar ahí sentada todavía, siempre me preguntaba qué poco tiempo se ve de ese desarrollo legislativo. Bueno, eso no significa que yo quiero llegar a quitarles el tiempo de control político, porque como abogada también lo sé, que la misma normativa, la Constitución, el reglamento y la misma Sala Constitucional hacen referencia al derecho que tienen los diputados de ejercer control político. Bueno, el control político en el reglamento y en la normativa se crea hace muchos años, cuando no existían los medios tecnológicos que hoy tenemos. A mi parecer, el país debe evolucionar no únicamente en empresa privada, no únicamente en las empresas públicas del Estado, también en instituciones como lo es la Asamblea Legislativa. Y bueno, a mi parecer, el control político debe mantenerse, claro que sí, es parte de lo que deviene del sistema de pesos y contrapesos de nuestro Estado social de derecho. Sin embargo, a mi parecer debemos optimizar más el tiempo, doña Amelia, 7 horas, 15 minutos de promedio en plenario, a mi parecer, y yo creo que al parecer de cualquier persona, es poco. Ahora, ustedes me dirían, bueno, pero es que tiene trabajo en las comisiones. Claro que sí. El trabajo de las comisiones se hace durante la mañana y por supuesto que ahí se genera el insumo más importante que llega al debate legislativo en el plenario. Sin embargo, hay que medir esos tiempos. Hay que analizar qué está pasando, hay que analizar por qué no logramos los objetivos que realmente deberían de encontrarse. ¿Por qué no logramos mayor eficiencia? Yo creo que los costarricenses, y en ese momento hablo como costarricense, no como diputada electa, ya esperamos, doña Amelia, ver un cambio, ya esperamos ver menos hablar, menos llegar a discutir o a pelear y demostrar revanchismos políticos, sino ver realmente resultados, ver resultados en los proyectos que nuestro país realmente necesita. Vamos a ver, porque eso se las trae un poquito, ¿verdad? Hay una discrepancia en las interpretaciones si se puede reducir o no el tiempo de control político. Partidos o exdiputados incluso han dicho de que eso no se puede hacer. Por otro lado está la visión de doña Yara, en la que indica que se puede hacer un uso más efectivo de ese tiempo. También está la posibilidad de trabajar los viernes, pero para que se abra sesión de plenario de todos los diputados, ¿verdad? Un viernes se necesitan 38 votos. Sin embargo, para que las comisiones sesionen los viernes, no se necesitan 38 votos. Es disposición únicamente del directorio, específicamente de la presidencia, y eso es lo que se puede abrir. Algo estaba comentando en estos días con don Otto Guevara sobre eso. Entonces, voy a pedirle si me puede por ahí en algún momento mandar un audio como para ponerlo y entender también cuáles son los alcances de eso. Y antes de darle la palabra a Ana Cris, nada más quería darle una lectura rápida a esa publicación justamente de don Otto, porque ilustra un poco el tema del control político. Dice lo siguiente: el verdadero control político de los diputados. Nadie puede limitar el derecho de un diputado de ejercer el verdadero control político. Eso es un hecho. ¿Ok? De hecho, es una función
del diputado a nivel constitucional. Dice, lo que la futura presidenta de la Asamblea Legislativa ha dicho es que está valorando eliminar la mala costumbre parlamentaria de dedicar 30 minutos los lunes, martes y jueves y 1 hora los miércoles a algo que llaman control político en el plenario. Ese espacio correspondiente a la primera parte de la agenda parlamentaria debería utilizarse para conocer precisamente los resultados de comisiones especiales de investigación. Hay muchas comisiones de investigación que a lo largo del tiempo han emitido criterios o dictámenes, ¿verdad? O resultados, digamos, y se los dan al plenario para que los apruebe o no. Y hay una fila, tengo entendido, de cientos de esos informes, y eso se ve normalmente durante la primera parte de la sesión en el plenario. Uno escucha que cuando abren la sesión dice levantamiento de garantías, correspondencias, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y llegan al control político. Eso decide justamente el directorio ver cómo lo administra y cómo lo maneja. Y dice, yo estoy totalmente de acuerdo con la eliminación de esa mala costumbre que se ha convertido en una especie de quéjese aquí. Ojo lo que dice Don Otto, ¿verdad? Está completamente de acuerdo en limitar, organizar, moderar ese espacio de control político donde los diputados dicen lo que quieran. Y dice, los diputados pueden hacer control político de forma diaria si quieren. ¿Cómo? A través de, y vean estos 10 ejemplos. Uno, publicaciones en sus redes sociales. Tienen toda la libertad de hacer publicaciones escritas, en video, en audio, del tiempo que ellos quieran. Dos, participaciones en los programas de radio, televisión y podcast. Si los invitan, vayan y hablen hasta por 1 hora. Conferencias de prensa que las pueden convocar cuando gusten. Comunicados de prensa que los pueden escribir y publicar y enviar a la prensa cuando gusten. Solicitar a la Contraloría, órgano técnico adscrito a la Asamblea Legislativa, para la fiscalización de la hacienda pública, que realice ciertas investigaciones o auditorías sobre el uso de fondos públicos. Sí, le pueden mandar una carta a la Contraloría y decirle, vea, necesito que investigue tal cosa. Eso es control político también. Denuncias ante la Fiscalía General de la República. Eso es control político también. Recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad y consultas de constitucionalidad ante la Sala Constitucional justamente. Y eso también es control político. Recursos de amparo de legalidad, que es diferente, ¿verdad? También eso es control político. Procedimientos contenciosos administrativos, es decir, meter juicios. Ese es control político. Y finalmente, solicitar información a jerarcas de entidades públicas. Le piden al ministro de Seguridad, al ministro de Educación, yo necesito que me den información detallada sobre eso y aquello, porque necesito ver qué están haciendo. Eso es parte también del control político. Entonces, no es que se les esté limitando esa función, esa tarea o esa potestad. Bueno, yo creo que el análisis que hizo Yara me parece que es muy acertado, ¿verdad? Ella va entrando a hacer su trabajo, ¿verdad? Y hacer el análisis de cuánto es el tiempo efectivo que se está utilizando en el plenario, precisamente le podrá generar a ella dónde podrán hacerse esos cambios. Esa posibilidad que nos está diciendo Richard, donde se puedan poner, por ejemplo, un ejemplo, el tema de las comisiones para un viernes, podría darle oxigenación, tiempo, etcétera, al plenario, que es el que tiene que aprobar, ¿verdad? Y pues, por supuesto, la capacidad o la forma en cómo ella lleve de darle los tiempos a los diputados, pues también se dará. Recuerden que también pues, el tema de dar la palabra por alusión, por ejemplo, que en muchos casos se ha dado en exceso, pienso yo, pues por ejemplo lo veremos muy pronto en un video que vamos a ver, donde se genera una serie de intercambios que al final no fructifican en nada en cuanto a la discusión de fondo, ¿verdad? La discusión de fondo es lo que estamos persiguiendo los costarricenses para obtener proyectos de ley importantes. Y eso yo creo que veremos a ver qué es lo que pasa. Correcto. De hecho, el siguiente video que vamos a ver es de un pleito, porque no tiene otra palabra, ¿verdad? Es un pleito, una trifulca, un encontronazo entre diferentes diputados, y ese tipo de intercambios en medio de la discusión de algo que nada tenía que ver, que era con arroz, ¿ok? Nada tenía que ver, pero esa discusión en medio de todo ese intercambio podía haber sido controlada por la presidencia del Congreso. O sea, la Exacto. presidencia del Congreso puede decir, ¿sabe qué? Momento. Hasta aquí. Más que nada sería como si, momento, 5 minutos de receso,
¿ok? Para que se bajen los ánimos, llama a los jefes de fracción y les dice, bueno, me controlan a su gente, porque estamos aquí en la discusión de este proyecto, pero están en un pleito aquí inmanejable. Que no va a Entonces, seguir, que va a eso seguir. es tener carácter. Eso es tener control de la situación, ¿verdad? Pero ¿qué han hecho Rodrigo Arias y Vanessa Castro, ambos diputados, el primero presidente de la Asamblea y la segunda eh, vicepresidente de la Asamblea? Permiten que se extienda y cuando normalmente, según lo que uno observa, ¿ok? Cuando ya los ataques dejan de ser de la oposición al oficialismo y el oficialismo se va a defender, ahí comienzan a cortar justamente la discusión porque ya hasta ahí que es suficiente y ese es un ejemplo de lo que vamos a ver ahora justamente. ¿Esto cuándo fue, Ana Cris? Esto fue el martes, si no me equivoco, donde estaban hablando en la discusión después de Con Arroz, ¿verdad? Ok. Así que veamos a ver qué pasó. Por lo menos esta Semana Santa no vamos a ver esas cosas. Las vamos a ver ahorita un ratito nada más. Vamos a Pongan, descansar un momento de esto. pongan café y palomitas y vean ese videíto. De hoy ha sido más que notorio, es que diputaciones aliadas al oficialismo, para no decirles oficialistas de facto, ¿verdad?, hacen el juego de salirse para estar rompiendo el quórum de manera constante, de tal manera que el tiempo efectivo de discusión se reduzca. El día de hoy, de manera muy evidente, ha sido el diputado Borges, que yo sé que está pulsando la inmunidad, y ya manda si no se la dan con todo lo que está haciendo, y con lo que ha hecho, ¿verdad? Y pues sí, es un diputado que se ha dedicado a pulsear esa inmunidad con mucha fuerza. Vamos a ver cómo le va con eso, don Leslie. Pero bueno, ante otro arroz con mango de doña Ada Acuña, pues me tocará intervenir. Decir prácticamente lo siguiente, diputada Ada Acuña, gracias por lo de seductor, créame que no es uno de los atributos que yo realmente crea que tenga, pero ya que usted presta tanta atención a esas cosas, le tengo que decir que gracias, o sea, eso no más que eso. Aquí solamente una referencia. Doña Ada Cuña había hecho una intervención en la que hace referencia, si no me equivoco, a un libro, ¿verdad? Y a un personaje, si no me equivoco. Hace una referencia que, evidentemente, si se conoce el contexto literario de esa comparación que hace Doña Ada, pues no es centrarse en el término seductor como tal, sino en la situación y no en el término del personaje nada más. Es decir, Acot- el comentario de Doña Ada fue profundo, ¿verdad? Y la respuesta fue superficial. pero también te agrego aquí algo. Es que el día anterior, se generaron unos videos sobre unas fotografías que se tomó el señor Ariel Robles con un grupo de jóvenes. Se generaron en las redes sociales y por eso precisamente también habla de que él se toma fotos con quien él quiera. Sí, sí, y de hecho ahorita va a hacer referencia a eso. Y sí, 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 él tiene derecho a tomarse fotos con quien quiera, pero aquí sí voy a hacer un comentario. Estos muchachos de colegio, incluso que llegan a la asamblea, a giras, y van y se toman fotos con Ariel, todo eso porque es vacilón, porque es interesante, porque es joven, porque hace miau y todo eso, es justamente lo que nos tiene que llamar a la reflexión sobre qué es lo que realmente está llamando la atención en esas generaciones jóvenes sobre algunos partidos, algunos políticos y algunas ideologías y si eso responde necesariamente a una democracia informada o si responde a otro tipo de estrategias. Entonces, ahora sí, sigamos escuchando a Ariel, a Ok. don Ariel. Lo segundo que me gustaría decir, diputada, es que me tomaré las fotos con quien a mí me ronque en gana. Eso lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado y no ocupo ni el permiso suyo, ni el de su fracción, ni el de absolutamente nadie en este país para tomarme una foto con quien yo quiera. Quien quiera tomarse una foto. Si usted quiere, doña Ada, nos tomamos una también. Eso es así. Y a doña Pilar, espero que usted agarre el micrófono y nos digne con escucharla el día de hoy, porque tanto ha estado aconsejando a todo el mundo que decir que sería muy bonito escucharla. Vea que si le hacen caso, que lo primero que usted dijo es, Leslie, pida la palabra por alusión. De forma inmediata ha estado Leslie pidiendo la palabra por alusión. O sea,
Es una cosa graciosísima, graciosísima, divertidísima. Por eso les hace tanta gracia y se ríen tanto, ¿verdad? Es una cosa divertidísima, divertidísimo, divertidísimo. Si quieren dejarse a don Leslie, se lo pueden dejar enterito. Ya hasta la unidad se los regaló. Pilar no me está usando, nunca me ha usado, ni ella necesita usar al diputado Leslie Bojorges. Lo segundo es que nunca he arremedado a Pilar Cisneros y lo dejé bien claro. Aprendan a respetar, porque a ustedes no les gusta que uno hable cuando ustedes están hablando. Aprendan a respetar el espacio verbal, diputados del Frente Amplio y diputados de Liberación Nacional, que son exactamente la misma cosa. Yo no necesito que usted me defienda, don Antonio Ortega, para nada, yo me puedo defender solo. No son tácticas, yo sencillamente estoy grabando un video en mi despacho y tuve que salir a grabar el video y no he podido terminar de grabarlo. Don Jonathan Acuña, vergüenza me daría a mí venir a este plenario durante 2 años sin bañar como usted. Véalo, vea la figura de ese diputado, vuelvan a ver el pelo, vuelvan a ver los pantalones y se dan cuenta que anda sin bañar. Les ruego, por favor, guardar el respeto en el plenario. Bueno. Y aquí es donde vamos a ver justamente de que otras diputaciones pueden decir lo que sea y no se les dice nada. Pero cuando, digamos, el otro bando, por decirlo de alguna manera, comienza a responder, se comienza a defender o contraataca, en todo caso, como se quiere interpretar, ahí sí hay que llamar al respeto. Entonces es como, al parecer, da la apariencia al menos, de que es como desequilibrado el asunto, ¿verdad? Y es eso lo que se puede mitigar, sostener, incluso controlar. Eso sí se puede controlar en el plenario. Entonces, vamos a seguir escuchando. Presidenta, qué dicha que lo dice, porque cuando él comenzó a ofenderme y a decir que yo daba vergüenza, usted no lo interrumpió. Aprenda a ser pareja, aprenda a ser pareja. Si usted no es pareja, va a tener problemas. Y No se se le va a volcar, preocupe, claro diputado. que sí, porque Adelante. cuando le faltan a uno el respeto, Estaba usted no dice nada. hablando de los demás. Cuando a mí me falta el respeto, usted no dice nada. Pero cuando se le falta el respeto a otro diputado, usted sí se pone a defenderlo. Usted defiende a los diputados del Frente Amplio. Usted defiende a los diputados de Liberación Nacional. Nadie puede decir nada en contra de ellos porque usted detiene el plenario para llamarle a uno la atención. Pero cuando lo hacen con uno, usted sí detiene el plenario. Aprenda a ser pareja. Si no es pareja, el plenario se va a volcar en contra suyo. Y espero poderle reclamar y poderle restregar en la cara a todos ustedes. Hablando sin micrófono, no puede hablar. Diputado, ya se le venció su tiempo hace ratito. Cisneros Gallo Pilar, 2 minutos. Y diputado, respeto profundamente sus manifestaciones. No tengo problema alguno en las manifestaciones que usted hace. Adelante, doña Pilar. Gracias, señora Presidenta. A ver, lo primero que quiero destacar es cuál es la fracción que está enterita aquí. La fracción oficialista. ¿Y quiénes propusieron este proyecto de ley? El Frente Amplio. No, a ustedes les falta. Y por ratos han estado solo 2 o 3. Así que no invente. Dice el diputado Jonathan Acuña que nosotros estamos rompiendo el quórum adrede. Óigame, diputado Acuña, ¿sabe de dónde aprendimos, tal vez? De ustedes. ¿Usted se acuerda cuando discutíamos jornadas flexibles? Se paraban en esa puerta, salían, 5 minutos, entraban, salían y entraban. Eran los expertos en eso. Así que no se haga. Ustedes de por sí son la fracción ampliada. Liberación Nacional, Frente Amplio. Y sus aliados, Tatia Cambronero, Joana Obando y la señora que está sentada ahí, doña Gloria Navas. Entonces, tienen una fracción ampliada muy grande. Pero vea, a ver, nosotros confiamos más en nuestros aliados, diputado Acuña, porque los suyos ni siquiera vienen a defender su proyecto de ley. Por lo menos los nuestros son confiables. ¿Ah? Y nos ayudan cuando necesitamos ayuda y trabajan por esta patria, cosa que ustedes no hacen. Así que aquí el rompimiento del quórum, a ver, se ha roto el quórum 7 u 8 veces antes de Fonarroz. ¿Y quién rompió el quórum? ¿Llevaron ustedes el control? Porque a nosotros no nos interesaba romper el quórum. Y la única fracción que está completa aquí es la fracción oficialista. Así que mejor calladitos más bonitos y vayan a reclamarle a otros diputados que ya están de viaje, que ya pegaron el tiempo que tenían de una semana completa de Semana Santa con otra semana completa que no sé de dónde se la sacan. Así que aquí estamos trabajando por este país y no bateando como ustedes. Gracias. Lo curioso de todo esto es que en ese momento presidente de la Asamblea Legislativa,
en ejercicio, digamos, Vanessa Castro, Vanessa Castro. no contradijo, no refutó a Leslie Bojorges, Mm. ¿verdad? Ana Cris, pégale un manazo a su cámara, por favor. Eso, muy bien. Esa cámara funciona a golpes, es antigua. No, es muy nueva, muy moderna. Pero sí, efectivamente, Vanessa Castro no pudo contradecir al diputado Leslie Bojorges, que hubiera sido interesante. ¿Cuál hubiera sido el argumento para decirle, no, eso no es así? Nada más le dijo, no tengo ningún problema con sus declaraciones y ya. Sí, como diciendo, usted te puede decir lo que usted quiera, pero en realidad yo creo que es evidente, ¿verdad? Los tiempos y cuando se les llama la atención a unos o a otros, o cuando se permite unas cosas y con otros no se permite. Yo creo que ha sido muy desequilibrado, no solo de parte de Vanessa Castro, sino también del mismo Rodrigo Arias, la forma en cómo se le dan los tiempos y se le excede dar la palabra, por alusión, sobre todo a los diputados. Vean que cuando la mismísima Dinora Barquero empieza a discutir en plenario y muchas veces se escucha fuera de micrófono, por no decir que está gritando, el Rodrigo Arias no puede hacer nada y tiene que dárselo de nuevo. O sea, es increíble lo que pasa allí. Inclusive es constante, no solamente en plenario, sino también en las mismas comisiones. Ya ellos tienen sus formas de cómo extraer, ¿verdad?, ese tiempo y dejarlos que los permiten contestar. Pero en términos generales yo creo que llevado el debate de una manera más imparcial, en el momento en el que busquemos el contenido, ¿verdad?, profundo de cada proyecto y que se discuta en sí, se va a dejar de permitir estas pérdidas de tiempo, porque 5 minutos costarricenses, muchas veces lo que dijo Richard es muy importante. Es más importante esperar, ¿verdad?, y dar el receso que permitir que se dé una discusión que nos va a generar hasta 10 y 15 minutos en un control político de pura, o sea, extra. Es más, tienen un control político y tienen el control político de respuestas. O sea, ha sido un exceso completamente de tiempos que se quita de discusiones que en ese momento están deseando que sean aprobadas, ¿verdad?, para el país. Carlos Felipe García Molina es quien preside la asamblea cuando no están ni Rodrigo Arias ni Vanessa Vanessa Castro, Castro. los diputados Rodrigo Arias y la diputada Vanessa Castro. Y también le ha pasado que no tiene control. Recuerdo una vez claramente cuando la diputada Sofía Guillén comenzó a gritarle a doña Pilar que estaba podrida por dentro y él trató de controlar la discusión y Y lo se que le se fueron. ganó fue una gritada de Sofía Guillén, más bien, ¿verdad? Entonces uno dice, de verdad hace falta carácter, Carácter, porque quien carácter. tiene la posibilidad de apagar el micrófono por desorden es la persona que está en la presidencia de la asamblea. Es decir, no, ¿cuál me va a callar a mí? ¡Pam! Apago el micrófono. Vamos a ver, ¿nos acomodamos o qué? ¿A qué venimos? Exacto. ¿Para qué les pagan? ¿Para qué Con solo nos pagan? O la sea, primera vez, Richard, que suceda, solamente la primera vez que suceda, y el presidente del directorio no lo permita, no va a volver a suceder. Solamente una vez tiene que suceder. Y verá usted que de una vez las reglas van a estar claras. es que y eso no es ser autoritario, dictatorial, mandón o lo que sea, no, es establecer orden y moderar justamente el debate ahí dentro del plenario. Porque si la figura del presidente es únicamente decir, tiene la palabra fulanito de tal, tiene la palabra menganito de tal, Sí, tiene la palabra no sé qué, se decreta un receso. Al ser las tantas horas, se da por cerrada esta sesión. Entonces puede ser cualquiera. sí. Podemos poner a una inteligencia artificial que haga eso, entonces. No, se ocupa una persona con criterio, con carácter, ¿verdad? Con aplomo para poder evitar ese tipo de pérdida de tiempo. Pero bueno, en Totalmente. fin, pasamos de tema y ahora nos vamos a la conferencia de Conferencia de prensa. prensa. Ujú. Sí, Vamos a ver tenemos. dos videos, ¿verdad? Sí. Y creo que podríamos verlos de manera seguida para agilizar un poco el asunto. El Sí. primer video es del señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez, que le responde, vamos a ver en orden, ¿verdad? Don Rodrigo había dicho, ¿qué había dicho sobre la Contralora Ana Cris?
dijo que la Contralora no había permitido que los escáneres se pusieran, y esto en el marco de, recuerden, de la licitación que se había solicitado por parte del presidente de la República. Entonces, ¿qué buscó? Pues, poniendo en contexto, buscó la donación de Estados Unidos, que afortunadamente no lo donó. Entonces, Sí, eso, ajá. para Sí, sí, terminar, en ajá, el ajá. marco de los últimos escáneres, que por cierto no son fijos, sino que son escáneres, Hay ¿cómo dos decir? móviles. Sí, exacto. Los últimos dos que fueron móviles, en el discurso él expone esa situación, y bueno, yo no sé qué opinan ustedes, pero desde mi punto de vista es la verdad, ¿verdad? No se permitió que siguiera la licitación, entonces no se permitieron los escáneres. Correcto. De hecho, en el octavo mandamiento se habló de eso también, ¿verdad? Y se pone un extracto de esa reunión famosa, ¿verdad? Que tuvo el señor presidente de la República con su equipo y la Contraloría, la Contralora con su equipo en la Contraloría General de la República, y él le dice, entonces, ¿cómo hacemos? Y es ahí donde la Contralora dice, de no, vayan a un contencioso, o sea, Contencioso métame administrativo. un juicio, le dijo, ¿verdad? En otras palabras, no lo permitió y no dijo tampoco cómo podría hacerlo eventualmente, que entiendo que esa, su función no es esa, pero por un tema de voluntad pudo haberle dicho, vea, hagámoslo así, Voluntad así país. y seguimos adelante, porque esa es la función de la Contraloría. Entonces, esta primera participación de don Rodrigo es porque al decir eso, al decir justamente de que los escáneres no se habían logrado colocar gracias a la Contraloría, pero que se consiguieron por medio de donaciones de Estados Unidos, ¿verdad? La Contralora le manda una carta a don Rodrigo y le dice Exacto, que se retracte, exacto. Públicamente que se ¿verdad? retracte. Que Ujú. se retracte. Cosa que todavía para mí suena como tan predecible, porque de verdad es No, como pero muy... la pregunta mía es si retracte y qué. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Le va a poner, lo va a demandar, le va a poner algún proceso judicial? No, Si lo que hay pasa es pruebas que, vamos a ver, abiertas, a veces en comunicación es un tema de golpe de autoridad, ¿verdad? ¿Cómo decir? Me pide disculpas, ya. Y si yo no quiero, no le pido disculpas. Si yo pienso que yo no le falté respeto a usted, ¿ok? Yo no le voy a pedir disculpas, hablando en ese sentido. Y punto. ¿Y qué va a pasar si no le pido disculpas? Esa es la pregunta. Entonces, la Contraloría le dice al presidente de la República que se retracte, pero si el presidente de la República está totalmente convencido y tiene argumentos para no solamente afirmar, sino reafirmar que lo que él dijo es cierto y que tiene videos que lo comprueban, la solicitud de que se retracte termina siendo más como una pataleta diplomática, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Para no quedarme callada, podría ser, para no quedarme callada y tener que decir algo, porque en esto hay que ser contestatario, entonces le voy a decir que se retracte. Y el presidente en lugar de eso hizo lo contrario, ¿verdad? Como que fortaleció un poco más el discurso. Y correcto. seguidamente vamos a ver el video de doña Laura Fernández en el que se refiere a la carta que le manda, a ver, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, la había invitado a reunirse Ujú. y doña Laura le responde con una carta muy distinta a lo que de repente esperaba don Orlando Don Aguirre, Orlando ¿verdad? Aguirre. Ujú. Entonces vamos a escuchar primero al presidente y de seguido a doña Laura. Una salvedad más. En esta conferencia de prensa en particular, como que cada uno fue con su marca personal enfocada. Sí, ya están tirando Presidente, líneas, cada allá uno. voy con la Contraloría. Doña Laura, Ajá. allá voy con don Orlando. Y creo que ya tienen el frente, ¿verdad? Ambos, ¿verdad? Yo creo que don Rodrigo, bueno, tiene frentes en varias partes, pero él fue con la Contralora, y yo creo que el frente de doña Laura es específicamente el que acabas de decir. Exacto, vamos a ver. A ella no le da, a ella no le da o no le da la gana, pero no le da o la cabeza o no le da la gana. Fue una interpretación, no el texto de la ley. Que quede claro, Marta Costa, que usted, por falta de inteligencia y conocimiento,
o por mala fe se opuso a uno de los pasos de política pública más importantes que ha dado el país en décadas. Pero nunca le jaló las orejas a Laura Chinchilla, nunca le jaló las orejas a Luis Guillermo Solís ni a Carlos Alvarado, diciéndole la ley exige el sistema de inspección no intrusiva. Ahí sí no tenía ojitos usted, ni oídos. Ojo, el sistema de inspección no intrusiva son los escáneres. O sea, nunca le jaló, a lo que se refiere el presidente, es que la Contraloría o la Contralora nunca le jaló las orejas a otros expresidentes por no poner escáneres. A eso se refiere. Desperdicio de recursos. Sí. Y falta de controles, que los controles hay que ponerlos, ¿verdad? Claro. Vamos. Ni tinta para firmar una carta de advertencia siquiera. El día antes de la asignación mandó eso diciendo me paran todo porque no quiero, es decir, porque interpreto, porque me parece, porque como veo yo la ley. Nosotros habíamos hecho un estudio de mercado o un sondeo de mercado. Ellos consideraron que el sondeo no era lo... Hasta ahí. Bueno, eso fue lo que respondió el presidente, ¿verdad? Y ahora vamos a escuchar lo que dijo doña Laura sobre la carta de don Orlando. Bueno, parte de la carta de don Orlando Aguirre. Bueno, la carta para don Orlando Aguirre, perdón. Y ahorita la comentamos. Estamos con el pelo parado y asqueados de ver que acaban de extraditar a un exmagistrado del Poder Judicial y que pareciera que en el Poder Judicial eso no los escandalizó o eso no llamó a la acción. Mire, yo me pregunto, yo voy a ser presidenta de la República, gracias a Dios y al pueblo de Costa Rica, pero si a un ministro de mi futuro gabinete lo acusan como acusaron a ese exmagistrado, yo pondría las barbas en remojo y tomaría acciones muy concretas. Códigos de ética, sanciones, evaluaciones, mecanismos para evitar que se vuelva a filtrar el crimen organizado en el Poder Judicial. Yo no sé si es que ustedes han visto algo diferente por parte del accionar de don Orlando, pero al menos yo sigo aquí esperando. Y estoy convencida de que los costarricenses a mí no me eligieron para que me haga de la vista gorda de lo que está pasando en el país, que es muy serio. Estamos perdiendo el derecho constitucional de tener justicia pronta y cumplida. Así que mi carta es una invitación, una respuesta a esa invitación de él de que nos reunamos para que ojalá ampliemos. Yo sería la primera aliada de don Orlando. Si él me dice, quiero reformar el Poder Judicial, usted tendrá una bancada de 31 diputados y hagamos esto y esto y esto y luchemos juntos. Yo sería la primera en dar el paso al frente a la par de él. Ojalá que él se empodere y ojalá que de verdad, si por alguna razón, no quiero presuponer por qué será, él ya no quiere seguir al frente del Poder Judicial porque no le alcanza la energía, la capacidad, qué sé yo, pues que también le haga al pueblo de Costa Rica el favor de hacerse a un lado y que el país tenga una persona al frente de los poderes de la República, gente capaz. Yo respeto enormemente la división de poderes, respeto enormemente, para que también no se interprete mal, a las personas adultas mayores, pero también respeto sobremanera al pueblo de Costa Rica. Y no ver acciones concretas y más bien ponerle palos a la carreta de lo que hace el gobierno para luchar contra el crimen organizado es francamente una falta de vergüenza. Entonces, yo con mucho gusto le digo, me reúno con el señor, pero no voy yo a ser hipócrita respondiéndole una carta fingiendo que conozco la delicadísima situación del Poder Judicial. Dos comentarios rápidos. Sobre el tema del presidente, de don Rodrigo, con la Contralora, lo dije en el 8º mandamiento, lo sostengo todavía. Creo que cuando uno va a responderle a alguien, tiene que presupuestar qué es lo que esa persona le va a responder a uno posteriormente. Y yo no puedo pretender decirle algo al presidente de la República en tono de necesito que se retracte
y que el presidente se quede callado o que se retracte incluso. Y sabiendo que es un presidente argumentalmente confrontativo como don Rodrigo y que además tiene las herramientas para poderle responder, porque hay evidencia de que doña Marta Costa no aportó, no colaboró o no hizo posible que se concretara el tema de de los escáneres en su momento. Entonces, de repente, no es que doña Marta Costa tenía que haberse quedado callada, sino que una respuesta diplomática hubiera sido: en su momento los pronunciamientos de la Contraloría han sido apegados a lo que nosotros interpretamos, porque así fue, ¿verdad? Cómo debe llevarse a cabo los procesos licitatorios y que no sé qué y no sé cuánto. Vea, dos parrafitos y ya. Pero probablemente, y lo comentábamos con Mario Quiroz, hizo la carta, le voy a decir que pues, se retracte y lo lee con su equipo y lo lee en voz alta y lo manda por WhatsApp a una gente y le dicen, sí, sí, está muy buena, no sé qué, ya, la manda y vea lo que recibe de respuesta, ¿verdad? Es como yo mencionaba en Supercampeones, cuando Steve mandaba el tiro del tigre, que era un tiro súper fuerte, y agarraba a Oliver y pateaba sobre ese mismo tiro, le duplicaba la fuerza, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces en comunicación. Si el mensaje no es lo suficientemente fuerte, contundente, le estoy dando la oportunidad a la otra persona que me lo devuelva, pero al doble de potencia. Eso con respecto al presidente y a la Contralora. Y con respecto a lo que dice doña Laura, referente al ex magistrado que hoy está extraditado, porque así se refiere ella, y creo que es lo correcto, ¿verdad? Si uno tuviera una empresa de buses y le pescan a un chofer manejando tomado, le quitan las placas, le quitan la licencia, lo meten a la cárcel y toda la cosa, ¿verdad? Dígame, ¿no sería lógico establecer eh, revisiones periódicas para los demás choferes para verificar, o sea, para mandarles un mensaje, cuidado? O sea, no quiere decir que los demás también, pero voy a verificar. Poner un reglamento, un código de ética, un examen cada cierto tiempo de alcoholemia, restricciones de algún tipo, no sé, mecanismos para controlar para que eso no vuelva a suceder. Eso sería lo más normal del mundo. En cualquier organización, si yo veo que una persona está metiendo la pata en algo que específicamente no debería hacerlo, ¿ok? Yo debería tomar acciones justamente para que el resto de la organización se percate de que yo no voy a tolerar eso, incluso para detectar si otras personas también han estado tomando con él en horario de trabajo, ¿ok? Y eso es lo que doña Laura critica y señala que no ha pasado en el Poder Judicial, por un lado. Y por el otro lado, pues sencillamente la carta no la vamos a analizar acá, pero la carta tiene, primera parte, le dice doña Laura, sepa que está, yo lo estoy interpretando de esa manera, ¿verdad? Sepa que esta carta se le está enviando la presidente electa con la mayor cantidad de votos en primera ronda desde hace más de 30 años. Sepa que las personas que votaron por mí, 1.200.000 y pico de personas, si no me equivoco, ¿verdad? Más de 1.200.000, votaron por un plan de gobierno que incluye la reforma al Poder Judicial. Correcto. Sepa que, esa es la primera parte. Segunda parte, sepa que aquí están todos los esfuerzos que se han hecho desde el Ministerio de Seguridad, enumerados, bla, 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 ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué han hecho ustedes? Tercera parte, considero, con todo respeto, le dice doña Laura, que probablemente usted es parte del problema por su función al frente del Poder Judicial, con todo respeto se lo dice, respetando la división de poderes, pero considera eso. Eso fue lo que le dijo doña Laura. Y la cuarta parte, y a mí es la que particularmente más me llamó la atención, nos vamos a reunir después del 8 de mayo. Y el 8 de mayo todo cambia. ¿Por qué? Porque de repente la reunión no va a ser en González Laman, donde está la corte.
Ajá, ¿dónde? González Laman es, ¿verdad? González Laman. Ah, ok. De repente tampoco es en Zapote, donde está Casa Presidencial. Ujú. De repente sería bueno un punto neutral. La Asamblea Encuesta de Legislativa. Moras. Correcto. ¿Y quién va a ser la anfitriona en encuesta de Moras? Yara Jiménez. Entonces ahí vamos a Probablemente. ver un cambio total en el paradigma, porque si al día de hoy nos damos cuenta que efectivamente hay un bando que es, voy a decirlo así de esta manera con todo respeto, pero así se observa, un bando es el Poder Judicial y el Poder Legislativo, es decir, don Orlando Aguirre y don Rodrigo Arias, ¿cierto? Ujú, ujú. Se entienden más, vamos a decirlo así. Ajá, Y ese es del un otro bando. lado está don Rodrigo Chávez. Ok, pero a Pero, partir del 8 de mayo, esa configuración 2-1 va a ser de 2 a 1 a 1 del otro 2. lado. Exactamente. Ok, y ese pequeño cambio es potencialmente enorme, porque entonces vamos a tener a doña Laura Fernández en la presidencia de la República y a doña Yara Jiménez en la presidencia de la Asamblea Legislativa y a don Orlando, que sería el único que se mantiene en esa triada. Y aquí todo cambia, porque está el músculo ejecutor y el músculo legislativo. Y no es lo mismo mantenerse en una posición en el Poder Judicial sabiendo que tiene al Poder Legislativo, entre comillas, de su lado, vamos a decirlo así, que observar un cambio completo en el paradigma. Por eso es que doña Laura le dice, nos vamos a reunir después del 8 de mayo. Y voy a repetir lo que dije ese día en el octavo mandamiento. Ajá, decirlo. Antes del 8 de mayo sería una reunión de intenciones. Después del 8 de mayo, de tú a tú, en igualdad de condiciones, sería una reunión para definir acciones. Es completamente diferente. Y creo que esa carta de doña Laura fue profundamente estratégica, contundente y una palabra más. mm, Sagaz. Fue muy sagaz. Íbamos a poner ese extracto, pero Richard no quiso ponerse a sí mismo. ¿Por qué será? Qué cosa, ¿no? No, y además me veo Le muy dije que lo pusiéramos cachetón. porque no íbamos a ver la cara tuya, íbamos a ver lo que vos habías dicho. Sí, pero Pero es que es muy raro, la verdad, disculpen, ¿no? Pero es muy raro como decir, ahora vamos a ver un video de mí. Está muy raro. sí, pero era por la frase. Precisamente lo que Mejor la quiero digo es en vivo. salvar es la frase costarricense, la frase, Richard. Cuando ella Es disculpen. importante después del 8 de mayo verificarnos que ahora el bando va a ser muchísimo mayor de este lado y que las acciones serán las que vendrán precisamente de la posibilidad al haber un poder legislativo y un poder ejecutivo estando amalgamados versus el poder judicial que pretenderá, qué es lo que quiere hacer después de lo que ha sucedido últimamente con la ley de ejecución de la pena, con el veto de la ley de ejecución de la pena, con lo que hay detrás de la ley de ejecución de la pena y lo que se quiere cambiar, ¿verdad? Laura Fernández tiene un compromiso hacia ciudadanos costarricenses que votaron por ella porque desean un cambio, precisamente en esa justicia pronta y cumplida que no se ha obtenido y que desde ya están clamando porque se haga. Entonces, no se puede quedar de brazos cruzados. Costarricense necesita la acción de una presidenta del Poder Legislativo que comande, que vaya, que siga este proceso y, por supuesto, un jefe de fracción que plantee los proyectos de ley que se necesitan. ¿Qué ha hecho mal la señora Laura Fernández? Bueno, precisamente esa comisión de 4 abogados especialistas, no son cualquiera, que podrán generarnos cambios precisamente no solo al Poder Judicial, porque ya lo he dicho Juan Diego Castro en varias ocasiones en el octavo mandamiento, que tienen que ver con temas administrativos u otros que podrían generar cambios importantes para nuestro país. Yo personalmente creo que a partir del 8 de mayo vamos a ver un cambio, no voy a decir de 180 grados, pero es un gran cambio en el cual las cosas se van a ver distintas y veremos qué nos generará la oposición porque sigue teniendo un discurso en diferentes temas, ¿verdad? Que parece que quieren seguir manteniendo y pues por supuesto hay un grueso del ciudadano que necesita y que demanda ese cambio. Muy bien.
Y ahora nos vamos a escuchar justamente a don Juan Diego Castro en el octavo mandamiento, donde comenta un poquito. Bueno, ese programa se dedicó junto con don Fabián Silva a analizar un poco la respuesta de don Orlando Aguirre, Ujú. porque después de la carta de doña Laura, don Orlando Aguirre respondió en un video como de un minuto más o menos, Sí. y básicamente dijo que recibe con agrado la respuesta de doña Laura, que el Poder Judicial trabaja muy duro en la ejecución de la justicia, digamos, más o menos, y dice que están abiertos totalmente a mejorar procesos, cosa que a mí me llamó la atención, porque el verbo mejorar es muy diferente al verbo reformar o verbo transformar. O accionar, siquiera. Sí, pero digamos, en términos de las acciones sobre la estructura del Poder Judicial, mejorar es mantener lo que está, pero mejorarlo un poquito, agregarle algo. Reformar Mínimo. es desconfigurar. Reformar y transformar en ese sentido, lo que dice es, vamos a desarmar esto y volverlo a armar y vamos a dejar algunas cosas por fuera. Y parece que en la utilización de esos verbos no existe la disposición de reformar ni transformar, sino solamente de mejorar. Es decir, tapemos huecos, pero no levantemos la capa asfáltica para hacer una calle nueva. Los cambios quieren que sean mínimos y que sean consultados precisamente al Poder Judicial, cosa que ya han dicho los abogados que pertenecen a esta comisión, que muchos de ellos ya saben cuáles son los problemas que se está dando del Poder Judicial e inclusive cuáles son los intereses que hay detrás costarricenses, porque hasta eso se deja de ver en diferentes declaraciones del señor Juan Diego Castro de por qué un sistema judicial algunas veces es conveniente para algunos grupos. Ahora vamos a escuchar una parte de las declaraciones de don Juan Diego que resultan interesantes, entonces las escuchamos y las comentamos. Me llama mucho la atención y ojalá que ahora que van mentes muy buenas en diferentes disciplinas, no solo jurídicas, la Asamblea Legislativa debe superar esa etapa de servicios sanitarios, siempre se me enreda, de servicios técnicos, para convertirla en un laboratorio jurídico. Vea, con la tecnología que tenemos a nivel jurídico, el derecho comparado, ver qué hay en otros países sobre leyes, por ejemplo, no sé, que está de moda extradición, que sería un tema bonito también, la inteligencia artificial. O sea, con los desarrollos que tenemos y con la tecnología que tiene nuestro país desperdiciada, que es de los pocos países de la región que tiene un sistema que se llama SINALEVI, Sistema Nacional de Legislación Vigente. En la Procuraduría, desde hace años, a manos de un genio que es informático y abogado, Francisco Salas, hay una base de datos actualizada de todas nuestras leyes. Inclusive Francisco sabe cuáles son las leyes que hay que derogar. Si usted combina eso con inteligencia artificial, la máquina le va a decir a los legisladores, vean todo lo que podemos hacer. Entonces convertiríamos sueño de viejo abogado enamorado de la tecnología, que las leyes salgan aquí exactamente a una velocidad que nos permita remozar el ordenamiento jurídico. La pregunta mía es, ¿nos alcanzarán los votos para dar ese paso? Esto que dice Juan Diego es muy interesante. Primero voy a ser mínimamente infidente. Don Juan Diego un día me comentó que él es un travieso de la inteligencia artificial, o sea, travesea mucho la inteligencia artificial, ¿verdad? Y, y lo que él dice tiene toda la razón. ¿Qué pasa si agarramos el Sinalevi, que es la página en la que encontramos normalmente las leyes cuando las buscamos en Google? Cualquier Ujú, ley la ubicamos en Google y esa primera opción que aparece es del Sinalevi. ujú. Entonces, y no solamente eso, tiene todas las versiones de la ley.
Si tiene 5 versiones, tiene las 5 versiones, la última que es la vigente y las anteriores, ¿verdad? Entonces, si agarramos ese sitio, lo cargamos con una inteligencia artificial potente, ok, muy potente, y lo empatamos con el ordenamiento jurídico, con la Constitución, etcétera, y le pedimos que haga un análisis profundo a nivel jurídico, entonces podría poner la Constitución, los códigos, etcétera, de un lado y todas las leyes del otro y comenzar a empatar y ver cuáles son las leyes que están causando el efecto grasa, ¿verdad? Que no aportan, cuáles se tienen que reformar, por qué se tienen que reformar, cuáles son las opciones de reforma. Podría ser sumamente interesante y no me refiero, ojo, a que uno crea ciegamente lo que dice la IA, porque los resultados que da la IA, uno los comienza a verificar y analizar, constatando que el artículo que dice la IA que hace riña con este otro artículo de esa otra ley, efectivamente son esos y uno comienza a determinar si aquí hay conflictos. Entonces, sería acelerar el proceso de una manera impresionante para que ese país sea mucho más fluido en la vida diaria. Y eso sería muy, muy interesante. Lo que dice don Juan Diego es tremendamente posible. Sí, es un esbozo bastante interesante de lo que necesita nuestro ordenamiento jurídico. Ya se ha dicho que hay muchísimas leyes que ya no están surtiendo el efecto que surtían en algún momento o han sido, pues ya quedan sin uso costarricenses. Entonces, eso precisamente es muy importante porque nos colaborará a hacer un sistema jurídico más ágil, no tan complejo, quitarnos tantas amarras que existen, sobre todo para poder avanzar con procesos de infraestructura, que muchas veces nosotros mismos como ciudadanos decimos, pues, ¿por qué se dura tanto? ¿Por qué se dura tanto? Bueno, costarricenses es eso. Nosotros nos hemos enredado mucho entre una misma maraña de sin fin cantidad de leyes, reglamentos, procesos, etcétera, que han generado, por ejemplo, cosas tan malas como esta discusión entre el presidente de la República y la Contralora, en donde una persona que trabaja para los costarricenses no es posible de forma patriótica, pues colaborarle al presidente y decirle cómo sí se puede, cómo sí se pudiera. Esas son pues algunas de las cosas que nos planteamos de por qué existe esta situación y cómo podemos avanzar a través de una nueva bancada legislativa que nos podría generar proyectos de ley importantes de forma profunda, que eso yo creo que a raíz precisamente de este cambio constitucional y la ley de extradición que nos generó, pues por supuesto, la arquitecta de la extradición, Pilar Cisneros, nos llama la atención como si existe la posibilidad de que hayan de verdad cambios de ley importantes para nuestro ordenamiento jurídico. Correcto. Obviamente se ocupan votos para eso, ¿verdad? Por Y supuesto. ahora, ya para terminar, un mini bloque muy rápido. Lo primero es un extracto muy cortito de una entrevista que tuvo en Por Tres Razones doña Evelyn Fachler con Ewald Acuña, ex juez y abogado penalista, y don Fabián Bolio, si no me equivoco, Fabián ¿verdad? Bolio, Abogado constitucionalista. constitucionalista. Vean lo que dice don Ewald Acuña. O sea, yo me quedé así, pero que se me dilataron las pupilas. Oigan nada más. En la carrera política, evidentemente, el partido que lo impulsa Son dos. Sí, pero tenía claramente definido, por lo menos es lo que yo vi, y es que don Celso tenía la mira en la presidencia de la República. La magistratura no era el último paso. Dos, a lo interno del Poder Judicial, y creo que le ocurrió también a los diputados, hubo una especie de embobamiento. Don Celso fue declarado el mejor funcionario público por parte de UCAEP, se le reconoció como tal, tenía un enorme prestigio personal y profesional, y entonces yo uso el concepto de que fue potable, es decir, porque fue electo por una mayoría de todos los partidos políticos, no fue solo un partido el que lo eligió.
Tiene razón. Tuvo 44 votos a favor. Incluyendo el Frente Amplio, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, fue Liberación Nacional. El PAC. Fue el PAC, fue el Frente Amplio. Efectivamente. De manera que lo que nos tiene que llamar es a cuentas de lo que dice don Fabián. Hay que mantener la separación de poderes y eso implica que las personas que están en el Poder Ejecutivo no deben usar puertas giratorias para entrar al Poder Judicial y tampoco desde mi perspectiva del Poder Judicial hacia el Poder Ejecutivo. En la Comentario rápido nada más. Qué increíble. O sea, Celso Gamboa, según don Ewell Acuña, no tenía como meta final ser magistrado. Ya, llegar a la cima del Poder Judicial. Magistrado, incluso presidente de la Corte Suprema de Justicia. Podría ser igualmente magistrado, pero en calidad de presidente. De repente no, ese no era su meta final, sino la presidencia de la República. Vea nada más. O sea, y don Ewald dice justamente que él no ve como muy conveniente, de repente, esos pasos del Poder Judicial al Poder Ejecutivo o viceversa, que por ahí se pueden entremezclar un poquito las cosas, quizá, ¿verdad? Pero me llamó muchísimo la atención. Yo nunca había escuchado eso, que Celso Gamboa tenía previsto o alguna vez dio señas de que le interesaba ser presidente de la República, nada más, ¿verdad? Nada más y nada menos. Sí, yo quiero aportar ahí solo un minuto para decirles que las puertas giratorias, aparte de estas, no solamente se dan del Ejecutivo, el Judicial o etcétera, sino también se dan en el mismo judicial. Creo que ayer precisamente vos compartiste un video y lo liberó precisamente el señor Juan Diego Castro, cómo esas puertas giratorias también se dan de la defensa pública a jueces y etcétera. Y después nos preguntamos por qué tenemos jueces garantistas costarricenses. O sea, lo que quiero decir es que las puertas giratorias son muy complejas en la política y después no nos encontramos las explicaciones de casos como este de Celso Gamboa o de un juez que dicta una sentencia que no nos explicamos. Y si nos vamos a la génesis, al antecedente de dónde viene esa persona, lo entendemos. Lo asumimos, si es que ya traía esa posición costarricenses. Y también volviendo a lo de Celso ya venía de tiempos atrás, ¿verdad? Entonces, no es una cosa que se da de un tiempo, de un momento a otro. Es decir, quiero decir, lo que está diciendo Ewald es una cosa, un elemento un objetivo que él tenía ya impuesto de tiempos atrás. Vean cómo él, inclusive Tania también lo hace en un análisis también en el octavo mandamiento, cómo él sube en las estructuras de poder tan rápido, ¿verdad? Ustedes lo pueden observar de una forma muy rápida. Entonces eso tenía un objetivo planteado, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros nos explicamos tantas cosas. Lo de Celso, lo de los jueces que dictan sentencias tan extrañas, garantistas en exceso, etcétera. Bueno, esto y más son las puertas giratorias. Correcto. Y vamos a ver nada más una noticia que salió ayer sábado en la noche. Esto es importante por lo siguiente, dice que interceptan 2 lanchas con 102 bultos de aparente cocaína en el Pacífico. Bueno, vean nada más la foto, ¿verdad? Son grandotes. Esos bultos no son bultitos, son bultotes. O sea, tremenda cantidad Bueno, de... y esto es producto del trabajo de vigilancia con Estados Unidos, precisamente, ¿verdad? Aquí Y vean viene que justamente, dice, vea, el Ministerio de Seguridad Pública informó que estas acciones fueron posibles gracias a una rápida respuesta del Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública, así como a las coordinaciones efectuadas por las autoridades del país con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Entonces, efectivamente, el país, el Poder Ejecutivo, porque este es el Poder Ejecutivo, ¿ok? Fuerza Pública, etcétera, es Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en conjunto con la DEA y con la Fuerza de Tarea Conjunta y Interagencial, ¿verdad? Sur de los Estados Unidos, el Comando Sur, pero así se llama, pues. Entonces, es un poquito difícil de pronunciar, pero así se llaman.
están trabajando en conjunto y lograron justamente la captura de estas dos lanchas con 102 bultos de cocaína, que es no menos. O sea, vean nada más la cantidad. Eso es un Eso es montón. eso es droga menos que llega a cualquier país y bueno, y hacer inclusive no sabemos si podía también inclusive estar acá. Yo creo que cualquier decomiso que se dé es ganancia para nosotros porque es menos droga precisamente en las calles costarricenses que puede afectar a muchísimas personas y podría también generar una serie de delitos que obviamente este tipo de sustancia produce. Sí, estaba tratando de ver si había un cálculo en peso. Eh, Porque los paquetes los veo más grandes, ¿verdad? es que los paquetes son, ¿cómo le digo? ¿De qué tamaño le puedo decir en comparación con los pies de ellos? No Es serán paquetes de paquetes. como de 35, 30 centímetros más o menos, por 30 centímetros, como por 20 centímetros de alto. O sea, son paquetes muy grandes. Ujú, Eh, eso estoy viendo. sí, o sea, son muy grandes. Y son 102 de esos. Cada paquete de esos, ¿cuánto puede pesar? No sé, nunca he cargado uno de esos paquetes, ¿verdad? Pero yo creo que de 5 kilos no baja. No, 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 es bastante grande. No, hombre, más, Sí. ahí hay Y más. esas vainas creo que perdón, esos paquetes creo que los compactan bastante. Perdón, Sí, discúlpenme. sí, sí, es que así habla, no mentira. Así habla Richard. A veces, en confianza, pero se me fue la confianza. Pero, No, pero pero sí es eso que sí hay más, se ven muy hay, grandes. no Y son, este se ve más grande que este. sí, se ve más grande, Y se ve vea más para grande. allá, o sea, es un montón. Es un Ujú, montón. Yo quería de verdad ver si había un cálculo en en peso, toneladas, pero no. Porque no eso tiene que dice. ser más de una tonelada. Pero no lo hay. Y finalmente, esa era la última noticia, ¿verdad? Ay, ay, ay. Vean, yo creo que está claro que cualquier diputación no, tiene la libertad de llevar a quien considere en sus puestos de asesoría, siempre y cuando pues asesoren, ojalá, y produzcan y aporten algo al despacho. Esa no es la discusión. La discusión va relacionada al discurso del PLN en campaña. El PLN dijo que se estaba renovando, que era un nuevo PLN, ¿verdad? Y así. Y este diputado electo, don Eder Hernández, Hernández. Por cierto, segura, sí, te voy a aportar, te voy a sí, aportar. Don Eder, segundo lugar, por cierto, por Alajuela. Fue uno de los que llegó al octavo mandamiento diciendo que ellos representaban el recambio y la juventud del Partido de Liberación Nacional. Entonces, correcto. Entonces, el discurso de Álvaro Ramos va de acuerdo con el discurso de Eder Hernández, diputado electo, y ok, está bien. Y el partido puede hacer lo que quiera, pero el tema es la congruencia. ¿Por qué? Porque va con Frangi Nicolás, hija de Francisco Nicolás, ex diputada también, ahora va como jefa de despacho. Y al parecer, Miguel Guillén va de asesor, presidente ejecutivo, secretario general, perdón, del Partido de Liberación Nacional, va de asesor del asesor, diputado electo Eder Eder Hernández. Hernández. Entonces, ¿dónde está ahí ese recambio? Le voy a decir una cosa, y totalmente, tratando de ser totalmente objetivo, que Franji Nicolás, habiendo sido diputada, le pueda Diputada. aportar conocimiento de la mecánica legislativa a Eder Hernández, sí. ¿Ok? Jefa de Que despacho, va. como jefa de despacho, ¿verdad? Pues, obviamente va a comandar el despacho. Ujú. Va a ser como la segunda al mando después de Eder, del diputado electo Eder Hernández. Pero, y Miguel Guillén, al ser secretario general del Partido de Liberación Nacional, estar tan cerca de la fracción de Liberación Nacional, pues algo debe conocer, que sus pronunciamientos más recientes dejan algunas interrogantes sobre el manejo de ciertos temas, eso es otra cosa. En teoría, debería conocer algo. Creo que podría eventualmente ayudar a una persona, con el mayor de los respetos, novata
en esas lides como Eder Hernández a nivel de diputación. Pero el tema no es ese. El tema son lo que la gente ha denominado, y ahora Ana Cris lo comentó, las puertas giratorias. Que es que salgo de un lado, me meto por el otro lado, después vuelvo a entrar y me meto por otro lado y voy dando vueltas, me reciclo, ¿verdad? Dentro del mismo sistema. Y si ese era el discurso de Álvaro Ramos, y si ese era el discurso de Eder Hernández, que también creo que hubo un tema con la elección de Eder Hernández para diputaciones, En la el asamblea, día de la Asamblea General, me parece. correcto. Pero bueno, perdón, es que algo se me metió en la garganta. Entonces, uno dice, no concuerda el discurso Con con las el acciones. transcurso. Sí. No concuerda una cosa con la otra, definitivamente. El famoso recambio del cual el señor Eder Hernández estuvo precisamente en el octavo mandamiento, haciéndose abanderado precisamente con la regidora Itzaru, creo que se llama, de San José, haciéndose abanderados del famoso recambio del Partido Liberación Nacional y de la Juventud de Liberación Nacional. Al final, este tema de Franji Nicolás como jefa de despacho, pues fue criticado, ¿verdad? Recuerden que ella fue, pues, lamentablemente en una asamblea trató de ser, puesta como candidata a diputada y no lo logró. Esto fue muy criticado en su momento, precisamente se le preguntó varias veces a su señor padre, el señor Francisco Nicolás, y pues no contestaba gran asunto al respecto. Entonces, al final nos damos cuenta que vuelve por un lado o por el otro, costarricenses. Y después nos decimos, mira, ¿por qué literalmente o popularmente dice, tenemos a este perro de traba, como dijo el presidente de la República? ¿Por qué tenemos a esta persona opinando de esta manera? ¿O por qué no se produce tal cosa? ¿O por qué tenemos a este juez que produce este tipo de sentencias? Y es porque si nos vamos a los antecedentes, a la génesis de este personaje X, nos damos cuenta de dónde proviene Costa Rica. Entonces, no es solo el hecho de que sean capacitados, sino por dónde han pasado y cuál es su pretensión de llegar a la Asamblea. ¿Cuál es el objetivo del señor Miguel Guillén de llegar como asesor, aconsejar al señor Eder Hernández? Veremos a ver qué es lo que quiere, sobre todo con sus últimas pues, declaraciones en las cuales han sido recurrentes, ¿verdad? Inclusive hasta en una playa con saco y todo. Aquello era terrible, o sea, no sé, hay un ámbito, un deseo de que haya un protagonismo y ¿qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, tarde o temprano nos daremos cuenta, Costa Rica. Yo nada más digo una cosa, mi postura es, de ahí puede llevar a quien quiera, ojalá que aporte, ¿verdad? El tema es el siguiente, tiene que haber Que aporte. congruencia entre el discurso y el transcurso. O sea, es decir, Sí, lo que haga en el el transcurso del tiempo. camino tiene Sí. que ir en total congruencia con lo que dice. Si no dice nada y lleva a Miguel Guillén y a Franji Nicolás, pues de ahí, ok, de ahí sí, ¿verdad? Decidió hacerlo y podrá, algunos hablarán de puertas giratorias y todo el asunto, sí. Pero si adicionalmente lo hace habiendo dicho de que es el recambio y la nueva liberación y todo eso, pues ahí sí no hay congruencia. Entonces, No hay congruencia, no hay congruencia. Por eso les decimos, veremos qué es lo que pasa ahora con el transcurso de esta nueva Asamblea Legislativa, que estamos prontos, costarricenses, muy prontos, a ese famoso 1 de mayo, donde muchos estamos ansiosos por ver a esa nueva Asamblea Legislativa y qué nos generará. Mucha parte de la población tiene muchísimas esperanzas positivas en que haya producción de proyectos importantes para que este país y este estado se desentrave, ¿verdad? Y que esas figuras de puertas giratorias no tengan tanto protagonismo, no tengan tanta injerencia en votaciones o en producción de proyectos que de verdad que la mayoría del país sí desea que se den. correcto. Y con eso damos por concluido este episodio de Convergencia que ojalá les rinda muy bien toda la semana. No me- Yo creo hasta que sí, ¿verdad? que, sí, yo Quedó creo que sí. grandecito.
Y vamos a ver si sacamos uno entre semana, de acuerdo a cómo acontezcan las cosas. Y pues desearles que principalmente de mi parte disfruten la Semana Santa, pero con cuidado, porque cuando uno se relaja, pasan cosas. Y por eso es que a veces hay accidentes de tránsito o en los centros de recreo, etcétera. O Sí, sea, disfruten, pero no bajen la guardia, por favor. sí, también. Por dos ahí. A todos tengan mucho cuidado, disfruten en familia, pero que no se convierta en ninguna situación extrema, fea o algo por el estilo. Siempre manténganse en alerta. Hay que mantenerse alerta porque está en manos, pues, sus familias y también, no hacer, voy a decirlo, si toman, no manejen, por favor, porque también hay Ni se accidentes metan a que piscinas ni al ni se mar. metan a piscinas ni al mar, porque de verdad que hay cosas que nosotros de verdad podemos prevenir. Y si no Sí, saben nadar, tampoco se metan, por favor. exacto. Bueno, disfruten su Semana Santa. Fue un verdadero placer y nos estamos viendo muy pronto. Salud y gracias. Bye bye. Adiós. Hasta luego.